¿Qué tal? Mucho gusto, comunidad de la FES Acatlán. Mi nombre es Christopher González y el día de hoy estamos con José Ramón Jarquín Rodríguez. Mucho gusto. Él es director de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano en Atizapán de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Háblenos de su trayectoria escolar y de cómo llegó al puesto en el que se encuentra actualmente. Bueno, yo soy ingeniero civil de carrera, estudié esto en el Unitec. Posteriormente hice la maestría en desarrollo urbano en la FES Acatlán, justamente, mi alma mater en términos de urbanismo. Y también he tenido estudios en diferentes lugares del mundo. He tenido la oportunidad de estudiar en Singapur, estudié en China. Eh, También actualmente estudio un curso de paisajismo para alcanzar el grado de especialidad en esa materia. Ok, me parece muy bien. Y háblenos de sus proyectos actuales como director de esta oficina. ¿Qué es lo que tiene entre manos actualmente? Bueno, nosotros siempre hemos impulsado el concepto de la inteligencia territorial. Cuando llegamos a esta administración, tuve la fortuna de que el presidente municipal, Pedro Rodríguez, coincidiera en la visión de que se debía de crear un centro de inteligencia territorial como una unidad que nos permitiera entender el territorio y su población de manera integral. Yo siempre he sido creyente que un territorio prospera, un asentamiento humano prospera cuando gestiona de manera estratégica sus recursos naturales, territoriales y humanos. Cuando sucede lo contrario, o sea, cuando uno no es consciente de las fortalezas y debilidades que están presentes en esos tres rubros, es cuando las condiciones de miseria a veces se hacen presentes, ¿no? Por eso nos damos cuenta que muchos países, teniendo todos los recursos naturales del mundo, que podrían solicitar, teniendo un gran clima, teniendo población, a pesar de eso, sus niveles de desarrollo son bajos. En contraste, en países justamente como Singapur, que es un país insular, que cuando se independiza, finalmente ellos identificaron cuáles eran las fortalezas que tenían como territorio, como país. También entendieron cuáles eran sus debilidades y así definieron cuál era su vocación y plantearon un plan de desarrollo a largo plazo, que es el que lo ha convertido prácticamente hoy en una potencia mundial. Si nosotros nos remontamos a los 50 aproximadamente, pues Singapur era un país que tenía pues, niveles de desarrollo muy bajos. Y en tan solo este periodo de tiempo, casi 60, 70 años, pues han hecho una gran diferencia gracias a poder entender esos aspectos y hacer un plan y obedecerlo de manera puntual. Entonces, en ese sentido, es como actualmente estamos trabajando en el plan de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que en el fondo le llamamos un plan de desarrollo territorial y urbano, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que a veces cuando se hacen planes de desarrollo urbano, lo natural se analiza por una parte y lo urbano por otra, y no están No coexisten. conciliados, no coexisten. Por eso es que vemos que pareciera que hay una batalla entre lo urbano y lo natural sucediendo todo el tiempo en el territorio. Actualmente nosotros estamos por publicar lo que será la política Atizapán Verde, que justamente será una política que integrará instrumentos, programas, proyectos y acciones que serán de aplicabilidad del sector público, privado y social. Primero que nada, para renaturalizar restaurativamente nuestro municipio, gestionar de manera más asertiva los residuos y también mejorar la calidad del aire. Entonces, ese se podría decir que ahorita es uno de los proyectos en boga que tenemos, y dentro del propio Plan Municipal de Desarrollo Urbano, territorial y urbano que mencionamos, va a haber muchos proyectos que tendrán enfoque de mejorar la movilidad y ser más competitivos como municipio. Finalmente, como todos los municipios, buscamos ser el mejor del Estado de México. Eso me parece muy bien. ¿Y cómo la sociedad, cómo los ciudadanos pueden ser partícipes de este plan de desarrollo que está llevando a cabo? ¿Existe alguna política que implemente su participación o es todo de forma de momento estructurada conforme al municipio? Sí, no, definitivamente. O sea, sin el factor social o sin el factor ciudadano, los instrumentos de planeación van a tender a fracasar. Porque una cosa es lo que tú idealices o consideres que puede o debe de ser el territorio, y otra cosa es lo que la gente quiera o desee, ¿no?
Ante esa situación, este es un plan que va a tener una composición meramente ciudadana. Tanto el plan de desarrollo urbano, territorial urbano, como la política Atizapán Verde son, digamos, iniciativas que nacen desde los ciudadanos. En el caso, por ejemplo, de la política Atizapán Verde, nosotros estamos manejando un concepto que es el distintivo Atizapán Verde, que es un reconocimiento que hacemos nosotros a iniciativas ciudadanas, como muchas que se han dado en el territorio. O sea, parte de Atizapán Verde ha sido inspirada porque, no sé, vas al Club de Golf Bellavista y hay un comité de ecología que está pujante por hacer acciones por el medio ambiente. Te vas a, por ejemplo, a México Nuevo, te vas a Barrio Norte y vas a encontrar a personas organizadas por hacer algo por el medio ambiente. ¿Cuál es a veces el problema? Que esas intenciones no están tecnificadas y a veces el propio gobierno no está tecnificado. El objeto de la política Atizapán Verde es hacer basado en una estrategia tecnificada, valga la redundancia, poder todas esas intenciones ciudadanas conducirlas de manera correcta hacia los objetivos que se están persiguiendo. En el caso del Plan Municipal de Desarrollo Territorial y Urbano, lo que estamos partiendo es, sí, primero nosotros desde el Centro de Inteligencia Territorial que creamos hacemos un análisis del territorio y su población, pero lo que hacemos es, una vez que ya se tiene ese análisis, esa información, por ejemplo, el día de mañana tendremos un evento que se llama Diálogos para el Mejoramiento Urbano. Ya tuvimos uno en la cabecera municipal, en el centro de Atizapán, donde nos acompañaron también personas de la Universidad de Harvard que están colaborando con nosotros para hacer algunas acciones de mejoramiento. Y en estricto sentido, ¿qué se hace ahí? Toda esa información que ya analizamos la ponemos sobre la mesa, ponemos cartografía del lugar y en estricto sentido hacemos que la gente nos diga dos cosas. Primero, ¿qué es lo que consideran un problema o lo que no les gusta? Y segundo, ¿qué es lo que les gustaría que sucediera en su territorio? Y entonces, a partir de esas dos variables, es como nosotros vamos a diseñar las estrategias para responder a esas necesidades. Entonces, sí hay una fase preliminar de participación ciudadana, que si no lo hiciéramos, siempre he puesto el ejemplo que es como si te fueras a hacer un traje y nunca te van ni te toman las medidas. ¿Cuál crees que vaya a ser el resultado del traje que te haga un sastre que no te toma las medidas? Algo que no termina de cuadrar, que no termina de encajar con lo que se está buscando. Exactamente, entonces consideremos estos diálogos por el mejoramiento urbano como ir a tomarle las medidas a nuestro cliente, que es el ciudadano. O sea, es finalmente para quien debe de servir responder este instrumento de planeación y esta política de igual forma. Y estas medidas en las cuales nos menciona, ¿contemplan trabajar o reducir la escasez de agua que se ha estado viviendo en el municipio derivado de lo que es la dependencia del sistema Cutzamala? Sí, definitivamente, porque ¿qué pasa? Nuestras culturas prehispánicas eran culturas que estaban acostumbradas a vivir y convivir con el agua respetando las conexiones naturales de los lugares. Cuando a nosotros nos conquistan, también nos impusieron un modelo de desarrollo que pierde la conciencia o la conexión con esa, digamos, con lo que se le dirían los griegos del genius loci, el espíritu del lugar. Entonces, a veces simplemente urbanizamos sin entender las conexiones naturales que interrumpimos con la forma en la que lo hacemos, en lugar de ser al revés, entender esas conexiones naturales y luego respetarlas en los procesos de ocupación del suelo. Y convivir primeramente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué te comento esto? Ese modelo que nos impusieron genera que actualmente nosotros tengamos que importar agua de casi 200 kilómetros, el sistema Cutzamala que bien mencionas, en el cual dependemos el 80% y que más o menos nos solía dar 1.200 litros por segundo, luego llegamos a crisis de 300 litros por segundo aproximadamente, hoy andamos sobre los 900 litros por segundo, pero ya nos ha demostrado que es un modelo insostenible, además de que el propio sistema Cutzamala tiene la deficiencia de que se está llenando de sedimentos, se están interrumpiendo parte donde está el sistema de presas de los escurrimientos que los alimentaban y ha habido ahí algunos fenómenos derivados del cambio climático que han modificado los patrones de lluvia. Entonces, definitivamente debemos romper la dependencia con el sistema Cutzamala. Pero también tenemos que ser cuidadosos porque el otro 20% depende de la extracción de pozos. Y dicho sea de paso, hace apenas algunos años, más o menos sobre el orden de 50 años, nosotros encontrábamos agua a 50-60 metros de profundidad. Hoy estamos encontrando agua a 380 metros en los últimos pozos que se hicieron. Definitivamente no es tampoco una alternativa.
Es por ello que dentro de la política Tizapán Verde, lo que se está planteando es la implementación de una red de infraestructura ecológica, también conocida como infraestructura verde y azul, que nos permita aprovechar una potencialidad que a la vez es un problema en Atizapán. En Atizapán llueven, tenemos precipitaciones promedios desde los 16 hasta los 72 milímetros por hora en episodios intensos. En días más o menos distribuidos más bien entre 110 hasta 150 días al año, como este año fue un año de muchas lluvias y lluvias intensas. Claro. Entonces, lamentablemente, nosotros no estamos adaptados actualmente como territorio para captar y aprovechar esa agua de lluvia. La intención es adoptar la filosofía de Ciudad Esponja para dejar de luchar contra el agua, y digo dejar de luchar contra ella porque nada más estamos invirtiendo millones de pesos a veces en drenajes que solo sacan el agua y que, como se han modificado esos patrones de intensidad de lluvia, quedan insuficientes y además me producen inundaciones a lo largo del territorio. Entonces, esta filosofía de Ciudad Esponja o de soluciones basadas en la naturaleza, por una parte busca protegernos contra las inundaciones, pero además aprovechar y captar esa agua de lluvia. Este año, por ejemplo, en promedio se estima que lo que ha llovido supera lo que hemos consumido hasta el momento como municipio. Sí, claro, es bastante preocupante, ¿no? La situación en cómo la problemática del cambio climático está afectando, claro, a todo México, y por supuesto me parece una gran innovación esto que menciono de la Ciudad Esponja, que viene adquirida de países de Asia, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las estrategias y los retos que tiene su oficina? ¿Qué es lo que usted considera esencial seguir combatiendo para poder llevar a cabo estos proyectos que tiene en mente? Bueno, sí, lo que decía, sí, efectivamente esto tiene su origen en China, fue el doctor Kong Liu, pero dicho de palabras de él mismo, prácticamente él solo hizo una compilación de conocimiento que existía alrededor del mundo, y una de las principales fuentes de inspiración eran las culturas prehispánicas de México, ¿no? O sea, Tenochtitlan es un gran ejemplo, Sí. ¿no? El principio de las chinampas es un gran ejemplo de lo que infusiona en el concepto de ciudad esponja. Y en relación a los retos, ¿qué pasa? Primero hay que cambiar la cultura de las personas, ¿no? Porque hoy vemos a los canales como áreas para gestionar desechos, ¿no? A los ríos, a las barrancas, cuando realmente la base de una ciudad esponja es el rescate de los ríos y barrancas, o sea, todos los espacios o de los ecosistemas relacionados al agua, para ser más específico. Entonces, lamentablemente, por la propia cultura, por la proliferación de asentamientos humanos irregulares, estos se han vuelto espacios para desalojar desechos. Entonces, yo creo que uno de los primeros retos es que los ciudadanos entiendan la función hidroecológica que tienen ciertos espacios, para que entiendan que su seguridad hídrica está relacionada con esto y que los cuiden, que los conserven y que sean actores que estén en favor de este tipo de situaciones. Hoy la mayoría, si no es que todos nuestros cuerpos de agua tienen contaminación de una u otra forma, y esto es un tema ya de muchísimo tiempo, ¿no? El gran reto tendrá que ver con la recuperación y restauración de estos espacios. Ese yo creo que es uno de los temas. Otra, estamos próximos por iniciar la conformación de un catálogo municipal de especies vegetales que tiene la filosofía de la planta correcta en el lugar correcto, ¿no? ¿Y esto qué significa? La planta correcta en el lugar correcto interceptaría el flujo de agua y permitiría que se infiltre en lugar de que se acumule e inunde. La planta correcta en el lugar correcto nos ayudaría a que nos dé menos calor cuando estás caminando en la calle, ¿no? La planta correcta en el lugar correcto sería refugio para cierta biodiversidad que hemos ido desplazando, porque hay plantas que específicamente atraen a cierto tipo de fauna que cuando dejan de existir empieza a reducirse la biodiversidad o la diversidad biológica específica de un territorio, ¿no? La planta correcta en el lugar correcto mejora la imagen urbana. Ahora necesitamos que la gente, que las personas, que los ciudadanos adopten esa filosofía, la hagan propia, la cuiden y la propaguen. Yo creo que sería uno de los principales retos, y también que todos los niveles, o sea, todos los relacionados, tanto en el nivel municipal como estatal y federal, nos organicemos para que desde nuestras competencias hagamos posible este tema. Hoy nuestro marco administrativo, si lo quieres ver así, jurídico administrativo,
todavía no está adaptado a este concepto y hay que hacer ciertas modificaciones para efectos de que ya se vuelva prioritaria su aplicación. Y Pero justo para como mostrar menciona, ¿no? Que todos debemos trabajar al mismo tiempo que coexistir, tanto la naturaleza como la sociedad deben de estar unidas de la mano y no que se contemplen en estos planes como prioridad la sociedad, sino que primero se verifique cómo funciona el lugar, cómo funciona su estructura verde, por así decirlo, y ya sobre ello actuar al respecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión que tiene usted de Atizapán? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que desea cumplirle a los ciudadanos? Mira, ¿cuál es mi visión? Atizapán tiene un gran privilegio, una fortaleza, que es una gran sociedad organizada. O sea, los ciudadanos de Atizapán son ciudadanos que sí están involucrados con lo que sucede en su territorio, sí participan, y justamente la intención con esta política es generar un legado donde ellos ya tengan información muy clara de cuáles las características del entorno natural y sus funciones, que sepan jurídicamente cómo darle seguimiento a estos temas para que lo puedan proteger. O sea, eso para mí es fundamental. Yo creo que es uno de los temas que tengo en esta visión. O sea, empoderar a los ciudadanos con información y con un plan para que ellos nos ayuden a poderlo cumplir a lo largo del tiempo. Y por supuesto, nosotros desde el gobierno, esa es una filosofía que tiene el presidente Pedro Rodríguez. Hoy su frase de gobierno es sigamos creciendo, pero sigamos creciendo en armonía con la naturaleza, ¿no? Y esa es la parte donde para poder lograr eso tenemos que comprender bien al entorno, ya vamos muy avanzados en ello, y entonces fijar ciertas normativas dentro del plan de desarrollo territorial y urbano que nos permitan pues de alguna manera hacer que esto se materialice. Y algo que es bien importante, a veces cambiar la realidad en los discursos o en una entrevista es fácil. El tema es dejar efectos demostrativos, ejemplos muy claros que expliquen esta filosofía. Por eso para el presidente Pedro una de las prioridades es dejar proyectos ya materializados que expliquen estos principios de manera clara, de manera tal que los ciudadanos puedan vivir en carne propia los beneficios de esta política. Por ejemplo, el Parque de los Ciervos, que estamos buscando coordinarnos con CEPANAF en el gobierno del estado, con la Secretaría de Medio Ambiente, es uno de esos ejemplos. O sea, ¿cuál es la visión? Tengo que lograr ese proyecto y que ese proyecto les sirva a las personas para que aspiren que esos principios estén aplicados en su comunidad, es decir, en todo el territorio. Ok, muy bien. Pues me parece perfecto y esta política de cómo también incentivarle al ciudadano tanto cómo debe de actuar y también cómo proteger jurídicamente los aspectos, porque estamos de acuerdo en que muchas veces este apoyo hacia lo ecológico también implica ciertas diferencias entre los mismos ciudadanos, lo cual pues no debería de ser así. Entonces una política rígida que sigan y que tengan clara para la protección también es importante. Y bueno, pues estamos a punto de finalizar la entrevista. Me gustaría que para terminarla nos dijera usted, para usted, ¿qué es Atizapán en 3 palabras? Atizapán es calidad de vida. Digo, ya se me fueron unas palabras por ahí. No se preocupe. Atizapán es organización. Y Atizapán es, dentro de esa organización también, participación. O sea, es yo creo el mejor municipio que tiene nuestro estado, no tengo la menor duda de esa situación, y que todavía tiene muchas oportunidades de poder seguir mejorando, pero legítimamente mejorando. Ok, pues muchas gracias por su tiempo y pues esto es todo. Gracias, informó para la FES Zacatlán Christopher González.